Muy buenas, esto es Soluciones Maroto y hoy vamos a ver la resolución del examen de castellano, lengua y literatura de la convocatoria ordinaria del año 2025 de este año de las pruebas EBAU o PAU de la Comunidad Valenciana. Este modelo es el que comparten las universidades del Sistema Universitario Valenciano, que son la Universitat de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castellón, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat Politécnica de Valencia. En este vídeo únicamente voy a resolver del bloque 1, comunicación escrita, los dos ejercicios de comprensión. Y muy pronto en YouTube, en mi canal Soluciones Maroto, encontraréis la resolución completa del examen. Muy bien, este es el texto de referencia del examen en base al cual se plantean las preguntas de comprensión que voy a resolver. Si quieres el examen en PDF, si quieres este examen en PDF, sígueme en redes y déjame un comentario en la cajita de comentarios. Muy bien, vamos con el bloque 1, comunicación escrita, comprensión, y nos dice la primera pregunta: realiza un breve resumen del contenido del texto. Aquí tenemos que tener muy presente que nos tenemos que basar en todo momento en el texto de referencia que os he adjuntado previamente, ¿vale? Esa es la información base que nosotros tenemos que utilizar. Pero de cara a realizar el resumen, aparte de que debe ser breve, debemos tener presente el utilizar nuestras propias palabras, es decir, parafrasear la información del texto, no hacer copia y pega literal de la información que me encuentro en el texto. Tratar de expresar lo mismo pero con palabras diferentes. Eso no quiere decir que en un momento dado no podamos utilizar una información del texto, que en ese caso es conveniente entrecomillarla, pero de eso no se debe abusar. Como mucho en un momento dado y ya está, no hay que abusar de eso. Y también muy importante tener en cuenta ser objetivos. Cuando digo parafrasear, utilizar palabras diferentes para no utilizar tal cual las palabras del texto, no me refiero a que demos nuestra opinión. En un resumen no debe aparecer nuestra opinión personal, sino dar esa información con otras palabras, sinónimos, parafrasear. Por lo tanto, nos dice: realiza un breve resumen del contenido del texto. Aquí ya está el resumen que yo he realizado basándome en ese texto de referencia que nos dan. He marcado algunas cosas porque iré yendo al texto a justificar en qué información me he basado yo para realizar mi resumen. Entonces dice: el texto aborda la polémica suscitada por la publicación del libro El odio, de Luis G. Martín, que narra el asesinato de los hijos de Ruth Ortiz por José Bretón. La madre de las víctimas busca detener la venta considerándola hiriente y violenta para la intimidad de sus hijos. Si nos vamos al texto, vemos que efectivamente está hablando del libro El odio, de Luis G. Martín, que ha generado un debate intenso, ¿vale?, debido a los crímenes cometidos, y dice: Ruth Ortiz ha levantado la voz para detener la venta de un libro que la hiere y que violenta la intimidad de sus hijos. Por lo tanto, yo he hecho referencia a esta información, pero no he gastado esas palabras literales del texto. Continuamos. El articulista define este conflicto como una colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la intimidad, y defiende la primacía constitucional de la libertad de expresión y creación artística, que debe prevalecer aun siendo dolorosa o criticable, siempre y cuando no lesione gratuitamente dicho derecho. Si nos vamos al texto, aquí, en esta parte, habla de la colisión entre derechos fundamentales, libertad de expresión y derecho de honor e intimidad, que las libertades de expresión y de creación a veces se ejercen de forma molesta, incluso dolorosa, pero no por ella ilegal. Ahí está la información en la que me he basado. Y continúa. Aunque el editorial detuvo la distribución a la espera de una resolución judicial y el escritor alega respeto a las víctimas, el autor del artículo critica que este respeto se ve mermado al no haber contactado con Ruth Ortiz. Si nos vamos al texto, habla efectivamente de que el editorial ha actuado prudentemente deteniendo la distribución del libro a la espera de que un juzgado resuelva el caso, y habla de que el escritor ha abordado el libro con respeto a las víctimas, pero que ese respeto se ha disminuido por la decisión de no hablar del caso con Ruth Ortiz, ¿vale? Por lo tanto, la información está en el texto, únicamente la estoy expresando con otras palabras. Finalmente, el texto concluye con una firme defensa de la libertad de expresión, advirtiendo que cualquier intento de filtro previo abre la puerta a la censura, lo que considera uno de los recursos más peligrosos para la democracia y la convivencia. Me vuelvo a ir al texto.
Debemos defender por todo ello la libertad de expresión. Ahí está el posicionamiento del autor. Cualquier filtro previo abre una puerta a la censura, ¿vale? Toda la información está en el texto. Solo se trata de que seamos capaces de ir captando las ideas clave que hay y ir ligándolas por medio de conectores, ¿vale? Parafraseando para que no sea un copia y pega del texto. Yo, por ejemplo, esta parte de aquí la he sacado literal del texto y por eso la he entrecomillado, pero únicamente lo he utilizado una vez en todo el resumen. Y si se puede, pues mejor no utilizarlo, ¿vale? Pero hasta aquí tendríamos realizado el resumen del texto. Y ahora vamos con la segunda pregunta del bloque 1, comunicación escrita comprensión, y dice la pregunta 2. Resuma en un máximo de 2 líneas cuál es, a su juicio, la idea principal que se presenta en este artículo. En primer lugar, decir que a mí no me ocupa aquí 2 líneas porque está en formato digital, pero si lo hubiese hecho en papel, sí que me hubiese ocupado las 2 líneas que pide como criterio el ejercicio. Vale, si nos vamos al texto, ¿vale? En diferentes partes se percibe que claramente lo que pide el autor es que la libertad de expresión quede, quede por encima de, digamos, las circunstancias de que una persona quiera que cierta cosa se publique o no, o que le afecte de manera más directa o no, porque si no se publica de manera libre, al final todo derivaría en una censura, ¿vale? Un poco al final esa es la idea que podemos extraer del texto, ¿vale? Pero lo vemos en diferentes partes. Por ejemplo, aquí ya se está haciendo una referencia al derecho fundamental de la libertad de expresión, ¿vale? Es esa colisión, ¿vale? Ese choque que hay entre la libertad de expresión, que es lo que pide el autor, y el derecho al honor y la intimidad, que sería el otro posicionamiento, en este caso la madre de los niños, ¿vale? Habla de las libertades de expresión y de creación artística, ¿vale? Y al final, en el último párrafo, de una manera muy explícita, se hace mayor hincapié y dice, debemos defender por todo ello la libertad de expresión, ¿vale? Por lo tanto, se ve claramente cuál es el juicio en este texto, cuál es el posicionamiento. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos resumir o sintetizar de una manera más breve? La idea principal es la defensa de la primacía de la libertad de expresión y de la creación literaria, es decir, que prevalezca, que quede por encima el poder publicar de manera con libertad de expresión, es decir, de manera libre, frente al derecho a la intimidad, incluso en casos sensibles como el abordado por el libro, para evitar la apertura a la censura. Es decir, que a pesar de que las circunstancias de otras personas estén de acuerdo o no con la publicación o les afecte de manera más o menos directa, que sobre eso prevalezca la libertad de expresión, porque si no todos son filtros, todos son, digamos, reticencias que pueden derivar a una apertura de la censura y que no se pueda publicar, ¿vale? Este sería un ejemplo de cómo poder contestar, de cómo poder resumir la idea del texto. Eso no quiere decir que esta sea la única opción válida, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo. Y hasta aquí la explicación de hoy. Si quieres ver la resolución de más ejercicios de este examen, te invito a visitar mi canal de YouTube @solucionesmaroto, sígueme en mis redes y activa la campanita para no perderte los nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!